Empezamos. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a explicar lo que viene siendo la tarea número 1. El equipo está conformado por su servidor, Juan Alberto Reyes Cárdenas, Por mí, Jonathan Efraín Dávila Sánchez. Por su servidor, Juan Daniel Méndez Torres. Montserrat de Jesús Morales García. Por su servidor, Nahum Rafael González Lomelí. Estos son los temas que les vamos a explicar a continuación, que es el 1.1, 1.2 y 1.3. Lo que es el 1.5 vienen 4 temas, que es divisor de voltaje, divisor de corriente, ley de Lenz y ley de Faraday. Introducción a la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Aquí tenemos dos conceptos, la definición de lo que es la electricidad antiguamente y el concepto de la actualidad. Del concepto antiguamente nos dice que el fluido que podía tener cargas positivas y negativas, muchos físicos de la época de explicar las atracciones y las repulsiones de Dufay pensaba que había dos cosas de electricidad. Una electricidad del vidrio o vitria y otras de las resinas, de la resina o resinosa. Lo que es la definición de la actualidad, aquí nos explica que es la forma de energía natural que puede ser producido artificialmente y que se caracteriza por su poder de transformación. Aquí esta definición nos explica que lo que es la electricidad pasa de transformaciones en transformaciones. Por ejemplo, aquí como podemos observar en la imagen tenemos un interruptor. Cuando nosotros presionamos lo que es el interruptor, pasa una corriente hasta el receptor. Bueno, primeramente está el generador. Luego ahora sí cuando presionamos el interruptor, pasa a lo que es el receptor, entonces se va transformando, de hecho va seriada lo que es la energía, todo va seriado. Entonces, aquí les voy a explicar lo que es el conocimiento y uso de la electricidad. Fue descubierta en 500 años antes de Cristo, solo avanzó rápidamente a partir de 1800 porque Volta construyó la primera pila. Ok, esto nos quiere decir que 500 años antes de Cristo fue descubierta lo que es la electricidad, pero avanzó muy rápido solamente porque Volta construyó la primera pila. Entonces nosotros como personas, como sociedad, fuimos lo que es evolucionando lo que es la electricidad de muchas formas, ya que con eso, sí, con ese simple experimento que hizo Volta, a nosotros nos dio muchas puertas que de las cuales pudimos estar creando, pudimos estar analizando y convirtiendo. Y por eso es la importancia de por qué Volta construyó la primera pila. Entonces, la importancia de la electricidad. Es difícil imaginar un mundo sin electricidad. En cientos de maneras afecta e influye en nuestra vida diaria. Aquí vemos lo que es la importancia de la electricidad. Hoy en día, básicamente la electricidad es fundamental para todos nosotros, ya que con ella podemos comunicarnos, podemos tener varios tipos de entretenimiento, como por ejemplo lo que es la televisión, los videojuegos, todos esos aparatos, pues obviamente tienen electricidad. Y básicamente nosotros sin la electricidad podríamos vivir, pero no con la facilidad que tenemos hoy en día con ella. Porque, por ejemplo, si ahorita estamos estudiando en línea, si no hubiera este tipo de electricidad, este tipo de avance que fue surgiendo a partir del año de 1800, pues sería muy difícil estar estudiando porque nos facilita muchas cosas, nos abre muchas puertas lo que es la electricidad. ¿De dónde viene la electricidad? La electricidad es una energía y lo único que hacemos es transformar una energía mecánica. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser nosotros cuando estamos en bicicleta, estamos haciendo un movimiento con los dos pies, por lo que nosotros transformamos
energía mecánica. Eso se le llama energía mecánica cuando nosotros empezamos a hacerla con nuestros movimientos o de alguna u otra forma. Después, ¿qué es lo que pretende generar la electricidad? Lo que se pretende es expulsar a los electrones de las órbitas que estén alrededor del núcleo de un átomo. Aquí tenemos 6 puntos que son ejemplos que se obtienen electricidad. Por ejemplo, el punto número 1 es el frotamiento. Aquí nos dice que es obtenida por frotando dos materiales. El número 2 es la presión. Aquí nos dice que se produce aplicando presión a un cristal. En el punto número 3 nos dice que se produce por el calentamiento de materiales. Y en el punto número 4 nos dice que incide en materiales fotosensibles. En el 5 nos dice que es el magnetismo, la electricidad producida por el movimiento en un imán y en un conductor. Y el punto 6, que es el punto final, la electricidad producida por reacción química de ciertos materiales. Aquí tenemos 6 ejemplos con los que podemos obtener electricidad de una manera que nosotros empleamos dentro del campo. Aquí nos dice que frotando dos imanes, ese es un ejemplo que nosotros podemos hacer obteniendo energía mecánica, o sea, podemos obtener energía de muchas maneras, como son estos 6 tipos de ejemplo, lo podemos aplicar en el campo, por si en alguna ocasión específica lo llegaremos a necesitar. En la práctica solamente se utilizan dos de ellas, la química, el magnetismo. Las otras formas de producir electricidad se utilizan, pero en casos específicos como los que nos muestra, como los que vimos anteriormente, como los 6 puntos. Entonces, el subtema 1.2 consiste en los conceptos de magnitudes eléctricas. Aquí en esta diapositiva lo que tenemos son dos tablas. Una tabla representa lo que es el sistema SI y la segunda tabla representa lo mismo, pero en unidades derivadas. Aquí en la tabla tenemos la clasificación de magnitud, notación, unidad y símbolo. En la magnitud tenemos lo que es la longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa. A continuación tenemos lo que es la notación, su unidad y su símbolo. Lo que hace diferencia a la segunda tabla es que estas son unidades eléctricas y pues son fundamentales, ya que estas son llamadas unidades derivadas. Aquí tenemos lo que es el potencial eléctrico, la resistencia eléctrica, carga eléctrica, entre otros, como en la tabla anterior. Solamente que aquí se le llama unidades derivadas porque tienen dos clasificaciones de las cuales les voy a hablar en la siguiente diapositiva. Ok. Entonces aquí podemos ver que existen 3 tipos de magnitudes eléctricas básicas. La primera que es la intensidad de corriente o corriente eléctrica, la segunda es de tensión o voltaje, la tercera es de resistencia eléctrica. Se define la corriente eléctrica como el paso ordenado de electrones a través de un conductor. La cantidad de carga circula por un conductor en un segundo se denomina intensidad de corriente o corriente eléctrica. Aquí vemos lo que es la importancia de lo que son las unidades derivadas. Por ejemplo, en lo que son la clasificación de los conductores, aquí los electrones y lo que es la energía pasa rápidamente a una baja magnitud, una baja resistencia, porque ya que existen dos clasificaciones, son los conductores y los aislantes. Entonces, los aislantes, la diferencia es que pues tienen una magnitud de fuerza, una resistividad muy alta que los diferencia mucho a estas dos clasificaciones. Aquí tenemos aquí les voy a explicar lo que son las unidades de ohms y cómo es que se interpreta. Aquí P, resistividad del material.
tenemos la pequeña fórmula que es ohm, milímetros elevado a la 2 sobre metros de ohms por metro. Esta fórmula podemos obtener lo que es la resistividad del material a la que deseamos obtener. Por ejemplo, aquí en esta tabla tenemos varios tipos de materiales, lo que son la plata, el cobre, oro, aluminio, hierro, estaño, mercurio, madera y vidrio. Aquí tenemos también lo que son la resistividad que este tipo de material nos proporciona. Aquí nos dice que la plata es muy baja, es de 0,01. Como podemos observar en la tercera clasificación de unidades, todos representan la misma unidad, que es ohms, milímetros cuadrados sobre metro. Entonces, la diferencia es que cuando nosotros queremos sacarle la resistividad a un tipo de material de este alcance, como por ejemplo el cobre, aquí la resistividad, es un tipo de resistencia conductiva. A comparación de la madera, es un tipo de resistencia muy alta porque son tipos de materiales aislantes. Todo lo que es madera, plástico, vidrio, goma, todos esos tipos de materiales son los que son los aislantes y tienen una resistividad muy alta. En diferencia, lo que son el grupo de los metales plata, cobre, oro, aluminio, hierro, acero, todo tipo de acero. Aquí la resistividad es muy baja ya que estos son materiales tipo conductores. En el subtema 1.3 les hablaré acerca del circuito eléctrico. Un circuito eléctrico está compuesto por muchísimos cables que nosotros estamos intentando resetear, conectar, hallar una secuencia para esos cables que le queramos dar un designado fin. Un circuito eléctrico es una interconexión de elementos eléctricos unidos entre sí una trayectoria cerrada de forma que pueda fluir continuamente una corriente eléctrica. Aquí nosotros podemos controlar lo que es el circuito eléctrico cerrando los interruptores para que no avance lo que es la energía. Podemos ir abriendo otros receptores, otros para que en sí la energía no choque. Por eso nosotros tenemos que estar al pendiente con lo que estamos realizando, qué tipos de cambios le estamos realizando a ese circuito. Ok, entonces yo aquí termino lo que es el subtema 1.5, se los van a explicar mis compañeros. El divisor de voltaje. Sí, bueno, el divisor de voltaje es un circuito sencillo de resistores en serie. Su voltaje de salida es una fracción fija de su voltaje de entrada. La razón de la entrada a la salida está determinada por sus dos resistores. Esto quiere decir que este tipo de método de medir, con esto podemos medir lo que es el voltaje. Es solo en series. Eso quiere decir que se va una sola corriente que conduce como en forma circular. Puedes ver perfecto. Para este método se tiene que utilizar una fórmula. Es la fórmula de... Un momento. Es para sacar la corriente eléctrica. Para sacar la corriente eléctrica se tiene que dividir la diferencia potencial entre el número de resistencias. Ahí podemos observar que la fórmula marca 3 resistencias en este ejemplo. Puedes ver la siguiente. Aquí en esta ecuación, tenemos que sustituir la ecuación. Una atrás. Tenemos que sustituir la ecuación de R1, el voltaje en la resistencia es R2. Entonces es R2
sobre el número de resistencias para sacar la diferencia de potencia. Aquí dice una frase que es la suma algebraica de los voltajes alrededor de una trayectoria cerrada es igual a 0 en todo un instante. Eso da referencia a de que es en serie solamente. Si fuera en paralelo, da otra, la corriente sigue. Aquí está un ejemplo muy claro de la fórmula, que es el valor para sacar el valor de la salida, lo que utilizamos es 2V sobre R2 sobre la suma de las resistencias. Son 12 voltios por 3/4. El resultado de esto da 9 voltios. De esa manera se puede, es el método de divisor de voltaje, básicamente. Ok, a continuación les va a explicar mi compañero Daniel lo que es el tema de divisor de corriente. A continuación, les explicaré sobre el divisor de corriente. Su servidor es Juan Daniel Méndez Torres. Primero se tiene que considerar, como se muestra en la imagen, que es un nodo. Al analizar el circuito, un nodo está en las esquinas de las resistencias de un circuito. Es decir, dice que una punta de conexión de dos o más elementos se denomina nodo. Esa es la definición. Para no alargar más la presentación, de forma breve, les puedo explicar que se ocupan varias fórmulas para sacar lo que son las resistencias totales que tiene un circuito. Es decir, en cuánto es lo que equivale la suma de las resistencias que se han colocado en el circuito. Ahora se muestran varias fórmulas, como por ejemplo la de IT menos I1 menos I2 igual a 0. Esto quiere decir que según la ley de Kirchhoff, para corrientes mejor conocida, LSK, consiste en la suma algebraica de las corrientes que entran o salen de nodo. Y esta vez es igual a 0. En el ejemplo que se muestra aquí, se puede ver que se necesita despejar esta fórmula para que al final nos dé los resultados de I1 igual a ER1 sobre R1 y I2 igual a ER2 sobre R2. De forma más breve, y esta es la que considero más importante, sería la fórmula ER1 sobre R1 más R2 sobre R2. Aquí se muestra otra fórmula que creo que es de suma importancia, ya que existen dos maneras de conocer la resistencia total de un circuito. Una es dependiendo de cuántas resistencias tenga el circuito. Como en el experimento número 2 o 3 aproximadamente, de los que nos dejó el profe, nos mencionaba que se necesitaba sacar por medio de una fórmula que era multiplicando la resistencia 1 multiplicando la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. Esto se utiliza para sacar la resistencia total, mejor conocido como RT,
del circuito mientras sean dos resistencias. En la siguiente diapositiva les mostraré la fórmula que se necesita para calcular cuando sean más de 3 resistencias. En este caso, se puede representar como Rn a un número infinito, ya que puede variar la cantidad de resistencias que puedes utilizar según las que correspondan. En este caso, RT es igual a la suma de todas las resistencias que están dividiendo el número 1. Es decir, al realizar esto, en los siguientes ejemplos los muestro de manera más clara en la siguiente diapositiva. En cuanto a mi compañero Alberto logre mostrar la siguiente diapositiva, si no, de todas maneras se los explico. Según los ejemplos, muestra una manera muy clara de realizar por medio de estas dos fórmulas los dos casos que les he explicado anteriormente. Un circuito que tiene dos resistencias que se multiplican entre sí y se dividen, una vez que se tenga esta multiplicación, se dividen entre la suma de estas dos resistencias para que la resistencia total salga a la luz. Igual, en el ejercicio número 2, ejemplo número 2, lo estoy mostrando tres diferentes resistencias. En esta ocasión, las sumas de estas resistencias se hacen sobre 1 sobre el número de la resistencia más el 1 sobre la siguiente resistencia y así hasta el número total de resistencias. Aquí en el ejemplo muestro una resistencia de 1200 ohms. La segunda la muestro igual de 1200 ohms y la tercera de 300 ohms. En este caso se debe de sacar el mínimo común divisor, por lo cual al ser 304 veces la cantidad de 1200 para llegar a la cantidad de 1200, entonces le sumo estos 4 a los dos números anteriores, en este caso los dos unos que se encuentran arriba de 1200. Esto da igual a 6 entre 1200. Esto se invierte para poderlo realizar y sacar de forma correcta. Entonces, esto es igual a 1200 entre 6. Por lo tanto, el resultado son 200 ohms de resistencia total. Por mi parte sería todo y seguiría el siguiente tema de mi compañero. Bueno, la ley de Lenz fue establecida por el ruso Heinrich Lenz en 1831, donde nos permite cómo determinar el sentido de la corriente inducida en un circuito. ¿Puede mi compañero seguirle? La ley de Lenz nos dice que el sentido de la corriente inducida sería tal que un flujo se opone a la causa que la produce. Este tiene dos casos. El caso A es cuando el flujo magnético sobre la esfera aumenta y el otro es cuando disminuye. Bueno, el caso A, cuando el flujo aumenta, cuando las líneas son del flujo inducido tienen sentidos contrarios, así como me muestra en la imagen, el sentido de la corriente que se halla con la derecha y
con referencia a líneas de flujo inducido. Esta imagen que nos muestra ahí es la notación. Por ejemplo, cuando es recta, las líneas de flujo exterior, y la otra cuando es con espacios, la línea de flujo es inducido. Para encontrar la solución, al aumentar los flujos tiene sentidos por los contrarios, y así como me muestra la imagen, es igual, tiene flujos en sentidos contrarios, por lo que se tiene que mirar como en la siguiente imagen. Y no, ¿le puedes retroceder? Ahí sí. Como se puede ver en la imagen, al de arriba en la derecha, las líneas de flujo, ahí se ve que son en sentido contrario. Entonces, por lo tanto, estas serían en sentido antihorario. En el caso B, cuando disminuye, las dos líneas de flujo tienen el mismo sentido. Entonces, en esta se observa como en la muestra. Como disminuye, ¿me puede regresar? Como disminuyen los flujos, tienen el mismo sentido, por lo que se tiene que... ¿Le puedes seguir? Hallando en el sentido de la corriente inducida para el observador. Luego, para el observador, el sentido de la corriente inducida se entiende por un sentido horario. En las aplicaciones los tenemos como los alternadores. Los dispositivos generadores de corrientes eléctricas alternas se llaman alternadores. Un alternador consta básicamente de dos elementos: el rotor, que provoca el giro de conjunto, y el estator, que rodea al anterior y la rota alrededor de su eje. El otro es al producir la energía. Los generadores de corriente alterna constituyen un medio industrial más común de producción de energía eléctrica. Estos dispositivos se basan en el aprovechamiento de los fenómenos de la inducción electromagnética, según la ley de Lenz. Y hasta ahí es mi parte. Ok, soy Naum Rafael González Lomelí y voy a presentar lo que es la ley de Faraday. Bueno, Faraday tuvo que pasar por varios experimentos, por varias pruebas, para poder llegar a descubrir lo que es la ley que hoy conocemos como la ley de Faraday. Y fue específicamente en 1831, cuando él pudo demostrar que se puede crear una corriente eléctrica variando el flujo de las líneas de inducción magnética que atraviesan una espiral, que muchas veces también lo conocemos como un conductor, ¿no? Porque el cobre es un conductor. Entonces, a partir de todos los experimentos que él realizó a través del tiempo, pudo darse cuenta que también podía formar parte de otros inventos que posteriormente se pudieron patentar, que fueron los motores de corriente directa y corriente alterna, que también
son los los motores eléctricos y el transformador, y también algo que conocemos que es el teléfono, ¿no? También, bueno, aquí vienen dos casos en la pantalla. Dice que el campo magnético es uniforme y que también la superficie plana es perpendicular a las líneas de inducción magnética, o sea, tienen que ir conforme a la superficie, ¿no? Y se muestra claramente en las imágenes, que en las dos imágenes viene como un simbolito círculo, que en la palabra griega es phi, ¿sí? Y también phi m es igual a B de A, que B mayúscula es inducción magnética y A es área por metro cuadrado, y el phi m es el flujo magnético, ¿sí? Y del otro lado dice que se nos presenta otro caso, dice que si la superficie plana no es perpendicular a las líneas de inducción magnética, o sea que vienen a otra dirección, es diferente, la superficie no es perpendicular a las líneas de inducción magnética, ¿no? Y ahí cambia la fórmula. Dice que el flujo magnético es igual a la inducción magnética por área por el coseno del ángulo, o sea, del ángulo de la dirección que está tomando la inducción magnética. Pues, ok. También dice que indica que la corriente es que se induce en un conductor solamente cuando varía el flujo magnético que pasa a través de él. O sea, nosotros, cuando la corriente pasa en el conductor, tiene que haber una varianza del flujo magnético, ¿sí? Entonces, también ahí nos muestra otra formulita que dice que ese E, su índice int, es la fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Y el otro delta de phi, m, es igual a la variación del flujo magnético. Y delta de t es intervalo de tiempo. Bueno, también se utiliza el cálculo diferencial en este caso, ¿sí? Que las matemáticas son fundamentales para todo, aunque digamos que no. Entonces, ahí dice su índice I de int es igual al D de phi sobre delta de t, ¿sí? Donde delta de phi de m sobre delta de t se lee la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. O sea, van adheridos, ¿sí? Esas dos. Porque dice que el flujo magnético es la derivada del respecto al tiempo, ¿sí? Dos ejemplos claros que a mí en lo personal me gustaron mucho fue sobre el motor eléctrico, que dice que para poder llegar al motor eléctrico se tuvo que usar la ley de Faraday, ¿sí? Ya que también pueden transformar la energía mecánica en un excelente rendimiento con respecto a los motores químicos, ¿sí? También está lo de los frenos magnéticos, ¿sí? Que dice que el funcionamiento de los magnéticos que se pueden encontrar en el mercado, ¿sí? O sea, los que ahorita están basados en la ley de Faraday, o sea, son otra onda, ¿sí? Por ejemplo, en el momento de frenar un tren, energiza un electroimán, ¿sí? Que se encuentra a bordo. Y es básicamente el principio, ¿sí? Ya sería todo de mi parte, de la ley de Faraday. Ok, entonces así concluimos con lo que es la presentación, la explicación de la tarea 1, que fue conformada por yo, su servidor, Juan Alberto Reyes Cárdenas. Por un Rafael González Lomelí. Por Jonathan Efraín Dávila Sánchez. Por Monserrate Jesús Morales García. Por Juan Daniel Méndez Torres. Y con esto concluimos con lo que fue la tarea número 1. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Hasta luego.